Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ya saben mi nombre, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos haciendo los cursos de historia. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el curso de historia nada menos que del Perú. Y esta clase está dirigida para quienes, para los chicos de nivel 4. Y el tema que vamos a desarrollar se llama el tercer militarismo, ¿correcto? Eso quiere decir que ahora vamos a desarrollar nada menos que ese periodo, nada menos que del conflicto, o digamos donde por tercera vez, mejor dicho, los españoles, los militares peruanos van a tener nada menos que el poder, ¿ya? Entonces acuérdate que en esta historia hay primer militarismo, después de la salida de los españoles, hay segundo militarismo, después de la guerra del Pacífico, ¿te acuerdas que hemos desarrollado? Y luego viene el tercer militarismo, ¿ya? Entonces desarrollamos nuestro tema del día de hoy. A ver, antes del año 1930, ¿quién se encontraba? ¿Se acuerdan? Hemos hablado de un presidente polémico, problemas, que trae defensores hasta incluso en nuestro país, ¿no? Pero muy pocos felizmente. Y estábamos hablando nada menos que de Augusto Bernardino Leguía, un presidente muy cuestionado en nuestro país, ¿no? Entonces, antes, acá, ¿no? Antes, hemos finalizado la semana pasada, antes del año 1919 al año 1900, ¿quién estaba en el poder? Leguía. ¿Ah? Y con Leguía se acuerdan que cedimos territorio a quienes. Se acuerdan que el Perú finalmente, no, vamos acá, a ver si sale rapidito. ¿No? Ahí está. Y cedimos territorio, ¿se acuerdan a quién? A Colombia, a Brasil, a Bolivia y finalmente con Chile hemos hablado, ¿cierto? Y era un presidente muy cuestionado, ¿no? Bueno, llegó hasta el 30. ¿Y quién le va a dar golpe de Estado? Luis Miguel Sánchez Cerro. Y se inicia el tercer militarismo. Cronológicamente va del año 1930 al año 1939. Y acuérdate, para que te acuerdas, profe, ¿cuándo finaliza 1939? En el mundo estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Así que en el tercer militarismo vamos a tener dos presidentes, Sánchez Cerro y Óscar Raimundo Benavides. Profe, pero el tercer militarismo no dura el año 1900, o inicia el año 1930, y acá dice 31. Cierto, porque él da golpe de Estado y del año 1930 al 31 se encargó a una junta militar que convoca elecciones donde gana Sánchez Cerro. ¿Ya? Listo. Tercer militarismo, listo, ahí está cronológicamente. En el contexto internacional, ¿qué se da, chicos? Se da la Gran Depresión norteamericana, surgen los movimientos fascistas y se inicia, ¿qué cosa dijimos? La Segunda Guerra Mundial. Pero sí hablaremos en historia universal, ¿no? Listo, muy bien. ¿Cómo se instala el tercer militarismo? Tras el golpe de Estado de Luis Miguel Sánchez Cerro, él no se queda en el poder, crea una junta de gobierno del 30 al 31 para que convoque elecciones. ¿Quién gana o quiénes son los presidentes? Luis Miguel Sánchez Cerro y Óscar Raimundo Benavides. Acá está resumido en este cuadrito, miren. A ver, Luis Miguel Sánchez Cerro llega al poder creando el partido Unión Revolucionaria, derrota a Aya de la Torre, fundador del APRA. Vamos a ver de qué trata la represión aprista, la Constitución de 39, y finalmente él va a ser nada menos que ejecutado, asesinado por un partidario aprista, Abelardo. Ahí vamos a hablar. Y luego vamos a hablar de Óscar Raimundo Benavides, que también logra contrarrestar la presencia de los del aprista, se termina la tensión contra Colombia, posible guerra, la ley de la amnistía nacional, ¿de qué trata? Se reabrió San Marcos y se dan las luchas sociales. Así que ahí vamos a desarrollar punto por punto cada uno de estos, de los gobiernos del tercer militarismo. Y acuérdate que en esos años, chicos, el APRA era un partido revoltoso, eran los subversivos de la época. El APRA tiene su historia, ¿no? Pero el APRA se ha moderado
a un inicio era, ¿no? Bueno, comencemos. Entonces, lo derrocan finalmente a Augusto Bernardino Leguía y Luis Miguel Sánchez Cerro forma una junta de gobierno, ¿correcto? Ya. Derrocado Leguía, ¿qué se hizo? Se creó el Tribunal de la Sanción, ¿correcto? Y este Tribunal de la Sanción derogó la ley de la conscripción. Ya se acuerdan los que tenían que trabajar gratuitamente para la construcción de carreteras y convoca a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución, ¿no? Era un gobierno militar, no quería oposición, disuelve la CGTP fundada por José Carlos Mariátegui y llega la misión Kenmerer de Estados Unidos, que ahorita vamos a hablar. ¿Ya? Muy bien. En el año 1931, ¿quiénes se presentan? Luis Miguel Sánchez Cerro, el que da golpe de Estado, y también se presenta Víctor Raúl Haya de la Torre. Él fundó un partido, Partido Unión Revolucionaria, y Haya de la Torre estaba con el APRA, pues, ¿no? Se dan cuenta. Tras una contienda, el Luis Miguel Sánchez Cerro sale elegido, ¿no? Finalmente sale electo, ponemos acá. A ver, sale electo presidente. Pero Haya de la Torre, miren, ¿qué hizo? Acusó nada menos que fraude. Es decir, no aceptó su derrota. El APRA dijo, no, acá hubo fraude. Sánchez Cerro hizo trampa. Pero bueno, Sánchez Cerro había ganado las elecciones y elegido presidente. Posiblemente puede haber habido fraude, no lo podemos asegurar, pero lo que sí podemos asegurar es que Víctor Haya de la Torre se niega a aceptar su derrota y bueno, acusa fraude en ese proceso. Bueno, Luis Miguel Sánchez era presidente del Perú, ¿correcto? ¿Y qué hizo Luis Miguel Sánchez Cerro? Primero que nada, promulgó la Constitución de 1933, ya promulgó dicha Constitución. Era un gobierno militarista y Luis Miguel Sánchez Cerro tuvo opositores. ¿Y quiénes eran los opositores de él? Era el APRA y era el Partido Socialista Peruano, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Luis Miguel Sánchez Cerro? Dio una ley de emergencia para combatir el APRA. ¿Mm? Y la ley de emergencia es donde se restringía la libertad, habían toques de queda, se prohibía la reunión y básicamente era para poder controlar y perseguir a los apristas y a los socialistas. ¿Y por qué ellos? Porque ellos eran los opositores del régimen. ¿Ah? Entonces, con esta ley de emergencia, que era contra los apristas y socialistas, que era notorio que estaba dirigido para ellos, se inicia la persecución, deportación de parlamentarios apristas, entre ellos Luis Alberto Sánchez y Carlos Manuel Cox. ¿Y por qué los apristas? Porque eran revoltosos, no aceptaban la derrota. En el año 32 hubo una pequeña sublevación en la Marina de Guerra del Perú, no pasó a mayores, pero este de acá, chicos, si miren, el de acá, la gran rebelión aprista en Trujillo, lo llaman la sublevación de Trujillo también, de Trujillo. ¿Qué había pasado con los apristas? No habían aceptado su derrota, ¿correcto? Así que, ¿qué hicieron los apristas en esta sublevación, en esta rebelión? Miren, nombraron, miren, a Haya de la Torre, a Víctor Haya de la Torre, miren, lo nombraron como presidente moral del Perú. Así lo llamaron. Moral del Perú, ¿no? ¿Se dan cuenta? Los apristas intentaron dar su golpe de Estado, dieron su golpe de Estado, ¿no? Ahí estaban nada menos que varios personajes apristas, el hermano de Víctor Raúl Haya de la Torre, un tal Búfalo, ¿no? Que también era un aprista muy conocido, temeroso,
¿ah? Pero finalmente, Sánchez Cerro, que era militar, ¿qué hizo? Hizo una represión. Miren, esta acá está la imagen, ¿ven? ¿Ah? Sacó al ejército peruano, capturó más de 100 apristas y fueron fusilados en Chanchán. ¿Ah? Así que los apristas eran los perseguidos de la época, pues, ¿no? Fusilados los apristas. ¿Ah? ¿Qué hizo? Cerró la Universidad Nacional Mayor de San Marcos porque era un foco opositor, ¿no? Las revueltas estudiantiles. ¿Mm? En el plano civil se reconoció la ley del divorcio y el matrimonio civil, ¿no? Creó el Tribunal de la Sanción Nacional para castigar a los que se habían enriquecido en el gobierno de Leguía, ¿no? Eso estaba aceptable, ¿no? Pero acá viene cuando Luis Miguel Sánchez Cerro tenía gran oposición y Luis Miguel Sánchez Cerro va a tener la ocasión para reivindicarse, porque había una parte de la población estaba cuestionando a Sánchez Cerro por la persecución a los apristas, la ejecución de los apristas, pero es ahí chicos, donde miren a él, Luis Miguel Sánchez Cerro, miren acá, se desconoce el Tratado Salomón Lozano y se produce el enfrentamiento con el ejército colombiano. A ver, profe, explícame esto. ¿Cómo es eso de acá, profe? Ya, mira acá. Antes la frontera con Colombia, ¿cuál era? Era el río Caquetá. Mira, estoy dibujando ya, ¿cierto? Ajá. Pero toda esta parte que estoy acá había sido cedido a quién? A Colombia, ¿correcto? ¿Con qué tratado cedemos esto a Colombia? Con el Tratado Salomón Lozano, ¿cierto? Y el Perú sería esta parte, ¿no? Todo lo que está acá. ¿Cómo se llama eso? El trapecio amazónico. Y acá había una provincia peruana llamada Leticia. Una ciudad peruana llamada Leticia. Pero Leticia no quería irse con Colombia. No quería, no deseaba, ¿no? Los leticianos se negaban ahora a pertenecer al gobierno colombiano. Entonces Leticia salió, ¿no? Viva Leticia, Leticia es peruano, ¿no? Y bueno, ¿saben lo que sucede? Loreto Iquitos, Loreto, decide anexar nuevamente a Leticia, recuperar Leticia. Y se toma el puerto de Leticia en el 1 de septiembre del año 1932. Y Luis Miguel Sánchez se dijo, no, ¿saben qué, señores? Desconozco el tratado Salomón Lozano que Perú firmó con Colombia y donde el Perú se dio el trapecio amazónico, ¿no? Todo este era el trapecio amazónico, ¿no? Desconoció. Y Luis Miguel Sánchez se dijo, no, vamos a recuperar Leticia. ¿En serio? Sí, vamos a recuperar nada menos que Leticia. ¿Ah? Es ahí donde Luis Miguel, o digamos, claro, Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Mandó una parte del ejército peruano para recuperar nada menos que Leticia, ¿no? Al mando de Óscar Raimundo Benavides, las tropas en los combates de Tarapacá y Huepi. ¿Ah? O sea, la intención era clara, era recuperar la provincia de Leticia y por ahí pues tener un respaldo popular Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Que era un gobierno dictatorial militarista. Ante ello, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Ante la intención de recuperar Leticia, Luis Miguel Sánchez Cerro estaba dispuesto a trasladar mayor ejército para recuperar y declarar oficialmente la guerra a Colombia. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Ya? En el aspecto económico estábamos en una crisis y llegó la misión Kingmaker, ¿no? De Estados Unidos prácticamente nos envió, ¿no? Si el Estados Unidos dijo, oye, pero tienes que hacer lo siguiente, ¿no? Y la creación recién del Banco Central de Reserva del Perú, del BCP y del Banco Industrial. ¿Correcto? Ya, ese es el plan económico. Ya, miren lo que sucede aquí. Relaciones exteriores. Miren, grupos de peruanos residentes en Leticia tomaron la ciudad para reincorporar al Perú. Leticia no quería estar con Colombia. Así que Luis Miguel Sánchez Cerro, el presidente, dispuso la preparación de tropas ante un posible conflicto con el país vecino, es decir, Colombia, ¿no? Entonces, ya Luis Miguel Sánchez Cerro, chicos, se encontraba en el hipódromo de Santa Beatriz, ¿correcto? ¿Ya? Y en el hipódromo de Santa Beatriz, hoy sería el Campo de Marte, pasó de cosa
vio el desfile de los reservistas y pasó lista nada menos que a las tropas, ¿no? Se dan cuenta. Y Luis Miguel Sánchez Hinojosa se retira, ¿no? Se retira una vez llamado lista. Y es ahí, ¿no? Cuando se retira el presidente, miren ustedes las imágenes, se está retirando el presidente. Y es asesinado Luis Miguel Sánchez Cerro por un aprista llamado José Abelardo Mendoza Leiva. Lo asesinan al presidente Sánchez Cerro. Fue el único, hasta ahora uno de los presidentes asesinados en pleno mandato. Lo asesinaron a Luis Miguel Sánchez Cerro y obviamente se acabó la intención de recuperar Leticia. Hoy dijo, el presidente se murió, ¿y ahora qué hacemos? No podemos hacer nada. Estaba muerto el presidente. Ante la crisis de la muerte del presidente, se decide que el general Óscar Raimundo Benavides tome el poder y termine el gobierno de Sánchez Cerro y se convoca a elecciones. ¿Ah? Entonces, ante la violencia del asesinato del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Contra los apristas, ¿no? Finalmente los apristas tomaron una represalia, ¿no? Acuérdate que los apristas habían sido perseguidos por la ley de emergencia, atentando contra su vida finalmente en el hipódromo de Santa Beatriz, actual Campo de Marte. Autor físico, Abelardo Mendoza. Intelectual, el APRA, ¿no? Ante tan terrible acontecimiento, el Congreso nombró como reemplazo de manera inconstitucional, es decir, que no estaba en la Carta Magna, a Óscar Raimundo Benavides. Y obviamente la oligarquía, un sector de la población, ¿correcto?, apoyó nada menos que ello. Así que ahora el presidente era Óscar Raimundo Benavides. El Congreso dijo, no, tú continúas. Y bueno, dijo, y ahora hemos generado problemas en el APRA, los apristas están perseguidos, dijo, no. Y él dijo, oye, tenemos que hacer la paz. Se le conoce su gobierno como la paz y la concordia, ¿no? Cordial, ¿no? La cordial. Ya hay que hacer la paz con los apristas, hay mucho problema. Entonces, ¿qué hizo? Fue un gobierno de apaciguamiento y concordia. ¿Con quién? Con el APRA. Hay muchos problemas. Así que Óscar Raimundo Benavides, para restablecer el orden interno y evitar más conflictos con los apristas, dio la ley de amnistía, amnesia. Dijo, ¿saben qué, señores? No hay persecución a los apristas, damos la ley de amnistía, liberamos a todos los presos apristas, incluidos a Aya de la Torre, que estaba en prisión. Hay que normalizar las cosas, queremos la paz, se normaliza el orden público. Ya no se quería problemas con los apristas, miren todo lo que había generado. O sea, los apristas en esos años era un partido, pues, revoltoso. ¿Mm? El 14 de noviembre del año 1934 comienza la etapa de la clandestinidad para el APRA, porque nuevamente el APRA, ¿correcto?, inicia a boicotear, a sabotear, nada menos que al gobierno de Óscar Raimundo Benavides. Así que comienza la gran clandestinidad, es decir, pasaron al lado ilegal, informal, oculto los apristas, ¿no? Para el APRA, ¿no? Ante la conspiración llamada del Agustino en la que participaba Luis Alberto Sánchez, ¿no? Una vez el APRA, mírenme, es declarado fuera de la ley. Es decir, ¿qué ha hecho Óscar Raimundo Benavides? Bueno, paz con los apristas, la ley de amnistía. Pero como los apristas no entendían y seguían con esa actitud de confrontación, ¿correcto?, nuevamente el APRA es declarado al margen de la ley. Es decir, que nuevamente se inicia una represión contra los apristas. O sea, los apristas pasaron pues por varios años a la clandestinidad y Aya de la Torre va a estar hasta incluso con asilo político, prisionero en un inicio. ¿Ah? Con el fin de quitarle respaldo popular al partido aprista, ¿no? Óscar Benavides desarrolló obras al favor del sector popular. Creó el Seguro Social del Obrero,
el Ministerio de la Salud Pública, se construyen los barrios obreros, restaurantes populares, el Hospital del Obrero, y comienza la construcción de la mega obra, la carretera panamericana. ¿Ah? Y crea la Dirección de Asuntos Indígenas en el Perú. ¿Para qué hizo esto Óscar Raimundo Benavides? Para un poquito apaciguar los reclamos sociales que había en ese entonces, ¿correcto? Miren, ¿cuándo terminaba completar el mandato del año 36? ¿Correcto? Pero ¿qué hace el Congreso? Va a prorrogar, va a ampliar el gobierno de Óscar Raimundo Benavides al anular la candidatura de Luis Alberto Eguiguren. Y él no es que era priista, tenía un vínculo con el APRA. Y el APRA iba a apoyar la candidatura de Luis Alberto Eguiguren. Y como lo que menos querían es que el APRA llegue al poder o apoyen el APRA apoye, ¿y qué dijo el Congreso? No, anulamos las elecciones al candidato y Óscar Raimundo Benavides que siga gobernando hasta el año 39. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Muy bien, profe, se mantenía en el poder. ¿Mm? Ahora, ¿con quién era el conflicto? ¿Qué provincia queríamos recuperar? ¿Se acuerdan? Leticia, ¿no? Así era esa frontera, ¿no? ¿No? Y acá estaba Leticia, ¿no? Se quería recuperar Leticia, ¿no? Esa era la intención del presidente que había fallecido. Pero cada vez saben qué sucede, ¿no? Estaba en el poder. ¿Y qué hace Óscar Raimundo Benavides? Dicen, ¿no? ¿Saben qué, señores? Yo, Óscar Raimundo Benavides, ratifico, confirmo el Tratado Salomón-Lozano. Ese, señores, confirmo, el Perú renuncia a Leticia y Leticia ahora pertenece a Colombia. Por más que Leticia no quería. Es ahí cuando los leticianos enterados que el Perú no quería recuperarlos, Leticia se enfada con nosotros y dice, ¿sabes qué, Perú? He intentado reincorporarme, no me quieres, y ahora encima estás ratificando que debo pasar a Colombia. Y ahora sí Leticia se molestó con nosotros y Leticia ahora sí decide pasarse a territorio colombiano con su propia voluntad. ¿Ah? Habíamos traicionado a esta provincia peruana llamada Leticia. Muy bien. En el año 1939 termina su mandato y convoca elecciones. Y miren, acá vamos a tener a un tal Manuel Prado Ugarteche, apoyado por el sector comercial y financiero, que va a candidatear y va a ser el presidente del Perú. Manuel Prado. ¿Y saben quién era este Manuel Prado? Él era nada menos que hijo de Mariano Ignacio Prado. Y si te olvidaste tuya de Prado, Prado fue el presidente en la guerra ¿con qué país? En la guerra con Chile. Y fue el presidente que se fue a comprar armas al extranjero, pero no regresó. Pero ahora su hijo iba a ser candidato y presidente en el Perú. ¿Ajá? Acá está Óscar Raimundo Benavides con la famosa misión de Matías Mansilla para disminuir el conflicto social con los trabajadores. Este fue el lema del gobierno de Óscar Raimundo Benavides: orden, progreso, trabajo, pacificar. Se dio la ley de amnistía para no perseguir a los apristas, pero estos apristas insistían, ¿no? Y se anuló las elecciones de Luis Antonio Eguiguren, ¿no? Que era vinculado con el APRA y no se deseaba que, o no querían que él llegara al poder, pues, ¿no? Por eso amplían el gobierno de Óscar Raimundo Benavides hasta el 39, ¿no? ¿Ah? Ahí termina el tercer militarismo. Las preguntas de esta clase. Miren, el gobierno de Óscar Raimundo Benavides contuvo reclamos ante el desempleo. Había un fuerte desempleo en el Perú, habían problemas sociales. Y bueno, ¿cómo podía contener los reclamos? Era pues nada menos a través de la ley de la amnistía, ¿no? Hacer la paz con los apristas, paz, progreso y orden que planteaba Óscar Raimundo Benavides. Partido político creado con el respaldo de las clases dominantes para respaldar la llegada de Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Cómo se llama? El Partido Unión Revolucionaria, ¿no? Con este partido le gana a Aya de la Torre. Principal candidato,
opositor a Luis Miguel Sánchez Cerro del 31? ¿Quién? El APRA, pues. ¿Dónde está? Allá de la Torre. Ahí está. Miren, la llamada revolución aprista del 32. No, los apristas se rebelaron. ¿Y quién estaba encabezado? Por Manuel Barreto, llamado el Búfalo. Aprista él, ¿no? ¿Mm? Luis Miguel Sánchez Cerro fue asesinado por Abelardo Mendoza en el hipódromo de Santa Beatriz, con vínculo aprista. Actualmente, ¿cuál es? El Campo de Marte, pues, ¿no? Ahí está en la lectura también. Miren, chicos, el año de la barbarie, 1932, la matanza de los apristas en Chanchán, fue una protesta ¿contra qué? ¿Con qué ley le estaban persiguiendo? Con la ley de la emergencia. ¿Ah? No querían esa ley los apristas. Para apaciguar la crisis económica durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, se contrató los servicios de la misión Kenmer. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo esta misión Kenmer? Creó el BCR, el Banco Central de Reserva del Perú. No te olvides eso. Lema del segundo gobierno de Óscar Raimundo Benavides. Profe, segundo gobierno, sí. Si te has olvidado, él fue presidente del año 1914 al año 1915, brevemente, en el segundo civilismo, ¿no? Orden, paz y trabajo, ¿no? Ahí está, su lema. Hecho mundial ocurrido al finalizar el tercer militarismo. ¿Cuándo finaliza? 1930. ¿Qué dije que se inicia? La Segunda Guerra Mundial. Miren a esta pregunta. Conflicto con Colombia. Se iba a iniciar debido a un problema con el pueblo de quién. ¿Quién quería ser nuevamente para el Perú? Leticia Petrov. La repatriación de Leticia. Ahí está. ¿Sí, chicos? Ahí está el tema. Y bueno, nos encontramos el miércoles en la tarde para desarrollar nuestra parte práctica, ¿no? La evaluación de este tema. Nos vemos.